Bueno, el tema que me toca es el diseño de procesos de trabajo y me pareció que el aporte más interesante que podíamos hacer desde el Poder Judicial de Neuquén era, por ahí me voy un poquito de este tema, pero era hablar de la planificación de la reforma, de la implementación de la reforma. ¿Y por qué? Ahora les voy a comentar. Esto es solo para crear el marco, digamos, el Poder Judicial de Neuquén tiene 5 circunscripciones. La primera circunscripción, que es donde está Neuquén Capital, concentra el 63% de la población, ¿no? Y la población total de la provincia de Neuquén es de 550.000. Ayer comentaba un juez de Mar del Plata que la población de Mar del Plata era de 700.000 habitantes. Bueno, toda la provincia de Neuquén es 550.000. Es decir, que es una escala más o menos manejable, ¿no? Ahora, el fuero penal en la provincia de Neuquén y en el Poder Judicial, a partir del 14 de enero del 2014, entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. Después de 2 años de plazo entre la promulgación y la puesta en funcionamiento. Es un sistema acusatorio con oralidad en todas las etapas del proceso, con la incorporación de métodos alternativos de conflicto, con la víctima como sujeto del proceso penal y también con la incorporación de la ciudadanía. Es un cambio para nosotros radical, donde se separan las funciones, el juez juzga, el fiscal investiga. Hasta hace 2 meses no era así, ¿no? Y también como dato interesante es que la implementación fue total, es decir, en toda la provincia al mismo tiempo, no en circunscripciones, no fue escalonado, sino en toda la provincia al mismo tiempo, y no quedó ningún juzgado de transición, ¿sí? Así que desde hace 2 meses dejó de existir todos los organismos tradicionales de un sistema inquisitivo, no existen más los juzgados de instrucción ni los juzgados correccionales, y esta es la estructura actual del Poder Judicial de Neuquén, del fuero penal en particular, ¿no? Donde hay oficinas judiciales, porque hay 5 oficinas judiciales, una en cada circunscripción, con un total de 142 personas. Obviamente la oficina judicial de la primera circunscripción es la más grande, tiene hoy 78, 80 personas, ¿no? Un tribunal de impugnación que está conformado por 13 jueces, que eran los jueces de cámara, y en las cámaras multifuero se les dio la opción a los jueces que elijan si se quedaban en el fuero civil o penal. Los que pasaron al fuero penal quedaron dentro del tribunal de impugnación. Después, un colegio de jueces para la primera circunscripción, que hoy son 8, un colegio de jueces del interior, para todo el interior, que son 9, con subsedes. Eran jueces que ya vivían ahí, quedaron en esas localidades. Y después hay un juez de ejecución para la primera y un juez de ejecución para todo el resto, para el interior. Esta es la estructura. No estoy hablando del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa. Vamos a concentrarnos ahora en lo que es oficina, porque si no podríamos estar hasta pasado mañana. Pero la idea es comentarles entonces cómo es el esquema de funcionamiento, pero haciendo foco en la oficina, ¿sí? Este es el esquema de funcionamiento actual, donde hay una oficina, se dividieron tajantemente las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales. El Tribunal de Impugnación, los colegios de jueces y el juez de ejecución son todos jueces, no tienen ningún funcionario que esté de ese lado, digamos. Todo el resto y todas las funciones administrativas se llevan a cabo en las oficinas judiciales, en cada una en su circunscripción. Lo que les quiero comentar ahora es cómo fue este proceso de planificación de la implementación que llevamos a cabo en términos de 2 años. Sí, creo que también contamos con la participación activa del tribunal, que fue como aprobando y tomando las definiciones que requerían en cada una de las instancias del proceso de implementación, y también dispuso, y esto ayudó bastante, que la coordinación del proceso de planificación se lleve a cabo a través de la subsecretaría, obviamente con la participación de todas las áreas necesarias, pero que haya un referente para todo el proceso, que era que era la subsecretaría de planificación, que iba elevando los informes de avance, él iba marcando el ritmo al tribunal de las cosas que tenía que ir definiendo, ¿no? Obviamente haciendo estudios, presentando propuestas y el tribunal decidiendo.
Y también fue posible esto, bueno, como se comentaba ayer, ¿no? Por suerte, una de las ventajas es que existen modelos. Nosotros, de alguna manera, explotamos estas experiencias, tanto, bueno, desde el asesoramiento permanente de Alberto Binder, viajes a Chubut, varios, a Esquel, a Trelew, viajes a Santiago de Chile, también hicimos un viaje al Poder Judicial de allá, al Centro de Justicia. Como primera acción, lo que se hizo fue tratar de prever un plan general, macro, que dividía en áreas de trabajo, que identificaba acciones a realizar en cada una de esas áreas, con un responsable, siempre una cabeza, siempre, que una persona que tenía que responder por eso, independientemente que lo lleve adelante con un equipo, ¿no? Las áreas de trabajo fueron, bueno, el área legislativa, que ahora vamos a ir brevemente pasando por cada una de ellas, pero el área legislativa, organización y gestión, recursos humanos, capacitación, recursos tecnológicos, infraestructura y comunicación. Bueno, en el área legislativa se trabajó en la elaboración y remisión a la legislatura de los proyectos de leyes orgánicas. Acá hubo debate sobre todo, bueno, se generó con el tema de cómo se tenía que conformar el colegio de jueces y el tribunal de impugnación, si se iba a mantener la horizontalidad dentro de ellos, que finalmente se decidió por esa opción. Bueno, creo que ahí el kit estuvo en esas cuestiones. La oficina judicial se hizo más un tratamiento macro. Solamente en la ley orgánica se habla de atribuciones y funciones generales, se le asigna el cargo jerárquico al director como cargo igual al de un juez de primera instancia, y se determina la dependencia, que en el caso es igual que Chubut, que depende directamente del tribunal, no como Chile, ¿no? Y no se incorporaron entonces ni organigramas ni crearon unidades de gestión dentro de la ley para tener cierta flexibilidad después en la estructura y poder ir ajustándola, ¿no? Acá en el área de organización y gestión, bueno, como decían ayer también, ya no se discute el rol que tiene el sistema de gestión, o sea, es importantísimo en la reforma. Entonces, en este área se trabajó muchísimo, se trabajó, bueno, con todo el equipo de planificación, con áreas centrales del tribunal, identificando, bueno, y con los referentes que habíamos nombrado anteriormente, ¿no? Identificamos los actores involucrados en el proceso, hicimos diagramas y flujos de trabajo, identificamos los procesos claves, funciones transversales y específicas, trabajamos la modelización de procesos de trabajo. Ya todos entendíamos que ya no son compartimentos estancos, juzgados, sino todos encadenados, tanto actividades como personas encadenadas hacia un objetivo común, y además puesta el enfoque, digamos, en el ciudadano, ¿no? Y en el justiciable. Y por el otro lado también trabajamos en el diseño organizacional, también acorde a las realidades de cada circunscripción, ¿no? La idea es mantener siempre un mismo criterio y homogeneizar las formas de trabajar, pero teniendo en cuenta que las realidades y particularidades de cada circunscripción. Bueno, estimamos los recursos humanos necesarios, trabajamos en el desarrollo de protocolos, manuales de función, modelos de legajo, formularios, etcétera. Y en la definición de puntos críticos de control, las estadísticas necesarias y los indicadores para poder medir la gestión, ¿no? Estos son ejemplos nada más, no se asusten que no les voy a mostrar, pero lo primero que hicimos fue traducir el Código Procesal Penal en un diagrama, o sea, traducirlo en un lenguaje más acorde para los no abogados, que nos cuesta por ahí leer artículos y capítulos, secciones. Entonces, trabajamos en esto, en identificar las actividades en un diagrama. Hicimos flujos de trabajo para poder evaluar la secuencia de las actividades y cómo circula la información, cómo se va filtrando o hacia dónde se van derivando. Bueno, otras herramientas que utilizamos fue identificar, por ejemplo, qué funciones a lo largo del proceso son transversales, es decir, recorren todas las etapas. Transversales, bueno, la organización de la audiencia en todas las etapas, por ejemplo. Específica, preparar el juicio por jurado en la etapa de juicio, ¿sí? Y arribamos a este organigrama de oficina judicial. No voy a entrar en detalle tampoco, se va a hacer muy largo, pero lo único que les comento es bueno, que tiene una dirección, que tiene 3 subdirecciones, una de asistencia de garantías y juicio, una de servicios comunes
y una de asistencia a impugnación. Y lo que está marcado en azul, bueno, todo está en azul, pero acá más abajo, son oficinas de gestión de audiencia, que es el corazón del sistema, digamos, ¿no? Que está tanto para asistencia de garantías y juicios como para impugnación. Dentro, bueno, y de servicios comunes, hay un área de gestión de recursos, materiales y humanos, gestión de efectos y pruebas, bueno, el área de tecnología y sistemas de información. Esto que les comenté hasta ahora fue trabajado en el ámbito, estoy todavía en el área de organización y gestión, y fue trabajado en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia, coordinado por planificación con algunas áreas centrales también del tribunal. Y se definió un marco de funcionamiento. A partir de ahí se decidió abrir el juego, ¿no? E involucrar a gente del Poder Judicial, a integrantes del Poder Judicial de las distintas circunscripciones, de los distintos escalafones, o sea, desde jueces, funcionarios y administrativos, pero con ciertos requisitos y ciertas capacidades. Así que se hizo una convocatoria y se llegó a conformar un grupo de 24 personas, ¿sí? Ese grupo tenía como objetivo proyectar la organización operativa. A ver, ya habíamos definido la oficina judicial macro, digamos, con algunas funciones, con una proyección de organización y demás. Había que bajar a detalle los procesos y elaborar documentos, protocolos, como para que al momento de arrancar la gente, o por lo menos los procesos claves, la gente pueda tomar un documento y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Porque era todo nuevo. Entonces, bueno, conformamos este grupo que trabajaron durante 2 meses en proyectar la organización operativa, en analizar y documentar los procesos. Y además otro de los objetivos que lo teníamos desde el tribunal era aportar una visión global de funcionamiento a los posibles responsables jerárquicos. O sea, estas 24 personas de alguna manera se habían inscrito, estaban interesados en la función administrativa, porque en todo momento se dijo, esto es para darle forma a la oficina judicial. Incluso nos sorprendió porque hasta un juez se anotó. De hecho, hoy está coordinando una oficina judicial. Entonces, nosotros la idea era ir identificando a ver quiénes eran las personas que les interesaba la función administrativa, que podían llegar a ser responsables, no solamente directores, sino también en áreas de subdirecciones. Después contribuir a la distribución de recursos humanos, porque nosotros no conocíamos en el interior de la provincia cómo eran los perfiles de las personas y demás. En cambio, la gente del interior perfectamente te decía con nombre y apellido y cuáles eran sus debilidades y cuáles eran sus fortalezas. Así que también contribuyeron mucho en eso. Y en difundir y sensibilizar hacia el resto del personal las definiciones, porque si bien el tribunal iba como informando los avances a través de los acuerdos administrativos o aprobando los informes que elevábamos, necesitábamos un canal informal que llegue a la gente, que llegue al empleado que tenía, porque imagínense el revuelo que había, sabían que el 14 de enero cambiaba todo, entonces querían saber qué iba a pasar, sobre todo los funcionarios también, que decían, bueno, a ver, el juzgado ya no va a existir más, el Ministerio Público Fiscal va a hacer lo que hoy estoy haciendo yo, digamos, entonces también tenían esas dudas, ¿no? Y los empleados también. Entonces este canal informal también nos ayudó muchísimo, porque a través del grupo de trabajo que íbamos incorporando información y demás, ellos iban también llevándoselas a las distintas personas. Y también lo que íbamos definiendo era si era necesario un abogado o podía ser un no abogado, incluso, o sea, sin profesión, un empleado administrativo, o tenía que ser un funcionario con alguna especialización, por ejemplo, en informática, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ir teniendo en claro esto. Y a partir de ahí, o en simultáneo también, fuimos trabajando con los recursos humanos. Ya teníamos definido cómo iban a ser los procesos, qué se requería, qué cantidad de gente se requería en cada una de las áreas. Y implementamos a través de la escuela un censo de intereses. Un censo de intereses donde la gente, todo el fuero penal, tenía a través de internet, accedía a un cuestionario y decía dónde le gustaría trabajar. Era bastante macro, digamos. Tenía que elegir entre la oficina judicial, Ministerio Público Fiscal o Ministerio Público de la Defensa. La gente respondió y a partir de ahí se definió un mecanismo de distribución. Es decir, tampoco, no voy a entrar en detalle, pero este fue el mecanismo que se le presentó al tribunal, que era
Primero, se hacía como una asignación interna. Por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal, que ahora iba a tener nuevos organismos, nuevas áreas, juntaba toda su gente a través del censo de intereses, ya sabía cuáles eran las preferencias. Lo mismo hacía el Ministerio Público de Defensa y lo FIJU con todos los empleados de los juzgados, ¿no? Empleados y funcionarios. Entonces, primero se hizo un análisis interno. Cada uno, tanto los FIJU como el Ministerio Público de Defensa y Fiscal, vieron de la gente que tienen, si quieren seguir trabajando ahí, cuáles eran esas preferencias y cuál era la estructura que tenían proyectada. Después se abrió como libro de pases, es decir, durante todo un día tuvimos el fiscal general, el defensor general y el representante de la OFIJU de cada circunscripción, como pasándose las personas que eran de los juzgados, por ejemplo, en el caso de OFIJU, eran de los juzgados, pero se querían ir al Ministerio Público Fiscal. Y la idea era, en principio, que la gente vaya donde quiera estar. Ese fue como el principio general. Si los funcionarios, secretarios, pero que se querían ir a Fiscalía, que se vayan a Fiscalía, porque la Fiscalía los iba a necesitar, porque la Fiscalía ahora tenía una función nueva que era investigar, entonces necesitaba también gente. Entonces, la idea era que cada uno esté, eso como principio general. Ahora, no podía quedar la estructura vacía, por ejemplo, de la oficina, que todos se quieran ir. Bueno, que era uno de los temores. No pasó eso. Se quedaron pocos funcionarios, pero los funcionarios que se necesitaban, porque la realidad es que tampoco la oficina necesitaba todos esos funcionarios y todos esos secretarios y todo. Entonces, ese intercambio, que les digo, fue un intercambio de 600 personas, no el intercambio, sino el movimiento de gente, ¿no? Entonces, de los 600 personas, creo que hubo 15 personas nada más que por algún motivo habían terminado en un listado, en un organismo que no querían estar y tuvimos que, el presidente sacó un decreto para modificar, pero 15 de 600 la verdad es que fue bastante bueno. Bueno, el área de capacitación, fundamental en este proceso. Trabajó obviamente en un plan de capacitación para magistrados, fiscales, defensores, litigación y manejo de audiencias principalmente, pero a la vez se capacitó mucho en lo que era este nuevo Código Procesal Penal y en herramientas de gestión. Incluso hicimos un convenio con la Universidad Nacional del Comahue, que fue un éxito, lo implementamos de los últimos 3 meses del año pasado y vamos a seguir y lo vamos a ampliar al resto de los fueros. Y se hicieron simulacros de juicio por jurado, se hicieron 7 simulacros que también, bueno, fueron muy importantes porque esto es absolutamente nuevo. Bueno, recursos tecnológicos, se evaluaron los requerimientos, sobre todo el tema de filmación de audiencias, almacenamiento, videoconferencia. Se analizó y definió el sistema informático. Acá gente de informática fue a Chile, fue a Chubut, creo que también estuvo en La Pampa, y decidieron finalmente, junto del tribunal, desarrollar el propio sistema. Estamos en eso, hoy es un sistema básico, tenemos muchos problemas, creo que los principales problemas de la implementación de estos 2 meses es el tema tecnológico, tanto porque tenemos equipos parados en la aduana, por problemas con el dólar y demás, así que la filmación de audiencias se hace con una webcam, estas domésticas, y ese es uno de los grandes problemas. El área de infraestructura, se evaluó también la adecuación de edificios. Si bien nosotros estamos construyendo el edificio de Ciudad Judicial, que tiene unos 27.000 metros cuadrados, solamente se inauguró el del Ministerio Público, con lo cual se tuvo que adaptar los edificios. También se trabajó en el área de comunicación, con la comunidad e internamente. Como desafíos de los FIJU, principalmente vemos, el tema de la motivación del personal. Esto es algo nuevo, todavía nos estamos acomodando con estos 2 meses de entrada en vigencia, la gente todavía está entendiendo de qué se trata. Esto tenemos que trabajar fuertemente en la motivación, en la jerarquización de la función administrativa, en la precisión del rol y el alcance de las áreas. También hasta ahora es como que armamos un protocolo, hay manuales de funciones y demás, pero los tenemos que ir ajustando también a la realidad. Y la gente está entendiendo hasta dónde llega su rol y dónde comienza el otro, esto que es normal en un proceso de cambio, ¿no? Capacitaciones específicas de acuerdo a cada puesto y en la carrera judicial para funcionarios administrativos, que esto no es menor dentro de la oficina judicial, ¿no? Que hay que como repensar
este tema. A ver, como conclusiones. Primero, en este proceso de implementación de reforma, fundamental el respaldo institucional. Fundamental. Valerse de las experiencias y de modelos existentes, también por lo que les sirvió a las otras provincias, por los inconvenientes, también tenerlos presentes para intercambiar, bueno, esas experiencias. Que sea un proceso participativo, coordinado desde áreas centrales y con una cabeza de referencia, fundamental, pero que sea participativo, así se involucra y se compromete a la gente con los resultados, ¿no? Conformar equipos multidisciplinarios, esto también, ni los abogados solos, ni equipos técnicos que por ahí trabajan más de laboratorio, digamos, es fundamental. Difundir los avances lo más que se pueda y lo antes posible para no generar falsas expectativas. Y es un cambio cultural que requiere un trabajo de docencia permanente y también de marcar la cancha, ¿no? Entre la oficina judicial que le marca la cancha también a los jueces que le marcan la cancha a los fiscales. Bueno, es todo un cambio cultural muy importante, pero creo que vale la pena. Bueno, muchas gracias.